más de 100 metros de maquinaria, 3.100 metros bajo tierra y un desafío de ingeniería que transformará para siempre la conexión ferroviaria entre Berna y Zúrich. Bienvenidos al túnel Eppenberg. La línea ferroviaria entre Alton y Ruhr cuenta con solo 2 o 3 vías. Este tramo se ha convertido en un verdadero cuello de botella dentro de la línea de 4 vías que conecta Berna con Zúrich. Por eso, se requiere ampliar la infraestructura para lograr 4 vías continuas y operativas. Sin embargo, en la zona de Czernínwärd no existe espacio suficiente para agregar 2 nuevas vías. La empresa Marti, líder en ingeniería suiza, asumió el desafío: construir una ruta de desvío de doble vía para los ferrocarriles federales suizos, conocidos como SBB. Esta nueva línea atraviesa casi en su totalidad el túnel Eppenberg, con una longitud total de 3.100 metros. De ese total, unos 2.600 metros se excavan bajo tierra utilizando una tuneladora, TBM, de más de 100 metros de largo. Pero este túnel excavado con TBM representa solo la mitad del trabajo total. En ambos extremos, hasta los portales, la construcción se realiza con el método Cut and Cover, es decir, excavación a cielo abierto y posterior recubrimiento. En la ladera del Eppenberg, junto al portal oriental, se efectuó una enorme excavación donde más adelante sería ensamblada la tuneladora. Para asegurar la pendiente, se emplearon diversas técnicas de estabilización a lo largo de más de 300 metros. Incluso, la carretera principal, muy transitada, tuvo que ser reubicada varias veces durante las obras. La estación de Schönenberg, situada sobre la línea existente, debía mantenerse en operación en ambas direcciones. Pero el sistema ferroviario exige que las vías que circulan en el mismo sentido estén una junto a la otra. Por eso, para lograr una entrada al túnel libre de cruces, se construyó un túnel de vía única bajo las vías principales. El resultado, una obra subterránea impresionante, desarrollada en un espacio muy reducido, rodeada de rutas de tráfico intensas y sobre una pendiente pronunciada. La mayoría de los trabajos de Cut and Cover se ejecutaron en una franja estrecha entre la carretera provisional y la vía férrea existente. Se perforaron más de 9 kilómetros de pilotes entibados para los muros de contención y estructuras finales. Además, se instalaron 24.000 metros cuadrados de tablestacas y muros tipo Soldier Pile, una superficie equivalente a 1/3 de un campo de fútbol. Trabajar con maquinaria pesada junto a trenes y vehículos en movimiento exige máxima precisión y concentración. En el túnel de vía única, los muros de contención alcanzan hasta 26 metros de altura. El túnel principal se construye dentro de una gran zanja, con un revestimiento de concreto macizo diseñado para resistir la presión de la pendiente. Para las secciones de concreto, se emplearon encofrados móviles. Mientras tanto, la excavación del túnel minado comenzó desde el frente de la zanja, atravesando al inicio material suelto no apto para la tuneladora. Por ello, el primer tramo se construyó mediante el sistema Canopy Tube, una especie de paraguas protector que permite excavar en etapas de 10 metros. Tras unos 60 metros, la máquina alcanzó roca sólida, lo que marcó el final del túnel de arranque y liberó el área frontal para el ensamblaje de la TBM. En octubre de 2016, se bajó y acopló la rueda de corte a la tuneladora. Y en enero de 2017, la máquina comenzó su travesía a través de la montaña. Durante el avance, los discos cortadores giran sobre la roca bajo altísima presión en una rueda de corte de casi 13 metros de diámetro, fragmentando la piedra de manera continua. El material suelto cae a través de las aberturas hacia el interior de la máquina, donde los brazos de la rueda lo trasladan al transportador central. En roca seca, el material detrás de la rueda debe mantenerse libre de polvo. Con una presión de hasta 20.000 kilonewtons, la rueda de corte avanza gracias a 48 gatos hidráulicos y un anillo de empuje apoyado en el túnel previamente construido. Cada 2 metros, la máquina se detiene, adelanta el anillo y se colocan 6 dovelas de concreto que forman el nuevo anillo del túnel. Las piezas se ensamblan con precisión mediante un sistema macho-hembra, garantizando estabilidad. Cuando la dovela clave se inserta, el anillo se vuelve autoportante y tras unos 20 minutos, la máquina reanuda la excavación.
el espacio entre las dovelas y la roca se inyecta con mortero y en la parte superior se rellena con grava, dejando el túnel firmemente anclado. El material excavado se transporta a través de una cinta suspendida que avanza junto con la máquina, descargándose continuamente al final del recorrido. Los segmentos para el siguiente anillo llegan de forma continua desde la fábrica de Marti, donde se producen con moldes sometidos a vapor a 55 grados centígrados. Cada anillo está compuesto por 6 dovelas moldeadas en rotación. Para curvas hacia la izquierda o derecha, se fabrican segmentos de dimensiones distintas, y el orden de entrega se planifica considerando la dirección real del túnel. A medida que la máquina avanza bajo el Eppenberg, atraviesa diferentes capas geológicas. Las capas de Effinger, al este, pueden reciclarse parcialmente. En cambio, la molasa sedimentaria, en el tramo central, no es apta para reutilización y debe transportarse fuera del sitio. Más hacia el oeste, las capas de grava resultan ideales como agregados para concreto. Por eso, Marti desarrolló una planta de procesamiento modular, capaz de lavarse, triturar y clasificar el material en distintos tamaños. El material no apto se almacena temporalmente y luego se usa como relleno y cobertura. Mientras tanto, la roca de molasa se traslada al vertedero de Koliken para su disposición final. Gracias a esta estrategia, se logró una reducción significativa en los viajes de camiones, optimizando tiempo y emisiones. Desde el silo de grava, el material llega por cinta transportadora a la planta de concreto, cruzando incluso la línea ferroviaria. Sin embargo, la división del sitio por vías y carreteras convirtió la logística de la obra en un gran desafío. La clave fue la coordinación entre las distintas filiales de Marti, que permitió mantener la eficiencia en cada etapa del proyecto. El túnel contará con 2 pozos de emergencia y un túnel de rescate, construidos mediante encofrados prefabricados y excavación descendente. Después de 1.800 metros y solo 5 meses de avance, la TBM atravesó las capas de Effinger y molasa, llegando finalmente a una zona con altos niveles de agua subterránea. Para evitar filtraciones, la máquina fue reconvertida de modo seco a modo hidráulico, con un sistema Hydroshield Slurry, es decir, escudo de lodos presurizados. La modificación se ejecutó dentro de un muro de pilotes que la propia máquina excavó, formando su garaje técnico. Durante esta operación, la parte frontal se selló y presurizó para equilibrar la presión del agua. El interior se llenó con una suspensión de bentonita, dividida en 2 cámaras. La posterior contiene aire comprimido que actúa como resorte de control de presión. El material excavado se bombea mezclado con la bentonita hacia la planta de separación, donde se limpia y se reutiliza en un ciclo cerrado. Durante la conversión, se retiró la cinta transportadora y los brazos de la rueda de corte, que ya no eran necesarios, fueron desmontados y cortados en piezas transportables. En solo una semana, se retiraron 8 toneladas de acero de la máquina. Se instaló un sistema de tuberías y válvulas para distribuir la bentonita, impulsada por bombas de alta capacidad que mueven más de 650 litros por segundo de mezcla con suelo, arena y piedras de hasta 25 centímetros de diámetro. Para mantener la fluidez, se añadieron bombas intermedias cada 500 metros. En la planta de separación, el material excavado se separa del lodo mediante filtros prensa, y la bentonita se refresca continuamente antes de regresar a la máquina, garantizando su máxima eficiencia en cada ciclo. Durante la fase final de montaje, el anillo de presión de la tuneladora fue retirado cuidadosamente de los gatos hidráulicos. Cada gato debía ser movible de forma independiente, tanto para la perforación como para el control del agua subterránea. El anillo, con un peso de varias toneladas, fue desmontado en secciones y retirado del túnel utilizando los transportadores de segmentos. Tras 8 semanas de trabajos de adaptación, el circuito de bentonita y la tuneladora quedaron completamente listos para retomar la excavación. El modo de operación Hydroshield, utilizado en terrenos sueltos, requiere una presión de soporte precisa. La bentonita debe penetrar el terreno frente a la rueda de corte para compensar la presión del agua subterránea. Gracias a sus propiedades arcillosas, esta mezcla se solidifica parcialmente, impidiendo que la grava o la arena fluyan de manera incontrolada hacia la cámara de corte,
lo que podría causar asentamientos o hundimientos sobre la superficie. A medida que la máquina avanza, este material solidificado se retira de forma controlada dentro de la cámara de excavación. Las partículas finas se disuelven, mientras que las piedras más grandes, de hasta 25 centímetros, se trituran y son bombeadas junto con la bentonita fuera del túnel. Durante toda la operación, la presión de soporte debía ajustarse constantemente. Se inyectaba la cantidad justa de bentonita, la suficiente para mantener la estabilidad, pero no tanta como para invadir zonas adyacentes del terreno. Para lograr ese equilibrio, el volumen de bentonita extraído se comparaba continuamente con el volumen inyectado y con el avance real de la máquina en cada tramo. La presión prevista para cada metro de excavación se calculaba con antelación, pero en la práctica siempre existían variaciones impredecibles. Por eso, identificar y ajustar correctamente la presión de soporte fue una tarea crítica, reservada solo a los operadores más experimentados. Controlar la máquina, interpretando todos los parámetros registrados y comparándolos con los valores calculados, requería un nivel de precisión propio de expertos en geotecnia e ingeniería subterránea. Debido a los cambios constantes en la geología y al limitado volumen de extracción permitido por la bentonita, la tuneladora avanzó en esta sección a una cuarta parte de la velocidad alcanzada en la roca sólida. Mientras tanto, en la parte posterior de la máquina, los segmentos de concreto para el siguiente anillo se preparaban cuidadosamente. En esta fase, los diseños fueron modificados para resistir presión de agua subterránea, añadiendo bandas de sellado que aseguraban la completa impermeabilidad del túnel. Cada dovela debía encajar con precisión milimétrica. Una vez colocada, se mantenía fija mediante gatos hidráulicos y luego se atornillaba a las dovelas vecinas, formando un anillo estanco y sólido. Durante el montaje, solo los gatos de ese tramo se liberaban, manteniendo los anillos bajo presión constante para garantizar la hermeticidad del conjunto. El segmento clave, de forma cónica, se insertaba desde el frente hasta su posición final, cerrando el anillo y permitiendo que la máquina reanudara su avance. A esta altura del trazado, el túnel ya no estaba rodeado de roca sólida, sino de material suelto. Por eso, se inyectó completamente con mortero para asegurar su estabilidad. La bentonita quedaba en el espacio entre las dovelas y la roca, mientras el mortero se inyectaba a presión, compensando la fuerza del agua subterránea. Cada mezcla se formulaba de acuerdo con la composición del terreno y la presión de inyección requerida. El tramo más delicado llegó cerca del final de la excavación, cuando la TBM avanzó bajo una zona urbana, atravesando suelo granular con apenas unos pocos metros de cobertura hasta la superficie. Durante esa etapa, las viviendas y estructuras cercanas fueron monitoreadas de manera permanente, garantizando que no se produjera ningún movimiento o afectación. Después de superar todos los puntos críticos, a finales de 2017, la tuneladora logró su perforación final en el pozo de destino, tras excavar más de 3 kilómetros bajo el macizo de Leppenberg. La rueda de corte y el cabezal de perforación fueron desmontados y retirados cuidadosamente. Los últimos 125 metros del túnel, hasta el portal de Gretzenberg, se construyeron con el método Cut and Cover. Primero se hormigonó el techo del túnel y luego se excavó desde abajo para construir las paredes y asegurar la ladera, justo bajo la histórica iglesia de Breitenbach, donde se ejecutaron complejos trabajos de ingeniería civil especial. Una vez más, la carretera principal tuvo que desviarse en varias ocasiones. Debido a las edificaciones sobre la traza, el portal del túnel se ubicó 4 metros más bajo que la vía existente. Para compensar esa diferencia, se construyó una rampa de 250 metros que conecta ambos niveles ferroviarios de manera fluida. Las obras principales finalizaron en 2019 y el túnel fue equipado con una lámina impermeabilizante y un revestimiento estructural de concreto armado. Con ello, la excavación temporal desapareció casi por completo, dejando lista la estructura final del túnel y todos sus accesos. Hoy, en 2025, el túnel ferroviario de Eppenberg está completamente operativo. Conecta las ciudades de Berna y Zúrich con una infraestructura moderna, rápida y segura, capaz de duplicar la capacidad de tráfico ferroviario en la región.
su construcción se ha convertido en un referente internacional por su precisión, sostenibilidad y gestión técnica impecable. El proyecto, ejecutado por el Grupo Marti, demostró una coordinación ejemplar entre todas las disciplinas de la ingeniería. Hoy, el túnel de Eppenberg no solo mejora la conectividad del país, sino que representa la excelencia suiza en ingeniería subterránea moderna. Una obra que, más allá de su magnitud técnica, se ha consolidado como un símbolo de innovación, seguridad y eficiencia en Europa. Agradecemos especialmente al Grupo Marti por permitirnos compartir esta impresionante obra de ingeniería suiza. Gracias a su apoyo, hoy podemos conocer de cerca el talento, la precisión y la excelencia que dieron vida al túnel de Eppenberg. Si te apasionan las megaconstrucciones, la ingeniería moderna y los proyectos que transforman el mundo, suscríbete a Ingenia Pro y acompáñanos en cada nueva historia de la ingeniería que mueve al planeta.